Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Qué haremos hoy? Este show online que estamos haciendo acá a través de Vive en el canal de YouTube. Gracias por los que pudieron ver el primer capítulo. Y está conmigo Muriel Martín y Sergio Chilen. Un aplauso para ellos. ¿Cómo están, chiquillos? Bien. Muy bien, muy bien. ¿Están súper bien? Gracias por todas las visitas que hemos tenido en nuestro primer capítulo. Sí, Eso, no. eso. Agradece a todos. Oye, ¿cómo va su encierro? ¿Cómo lo están haciendo con estos ya casi 90 días de cuarentena? Yo bien, la verdad es que he tenido harto trabajo, así que eso me ha mantenido la cabeza ocupada y cada vez estoy como más adaptada a estar encerrada. No sé si se está transformando, bueno, no sé si quiero pensar que esta es la realidad y cuánto va a durar esta realidad, no sé. ¿Y tú, Sergio, cómo estás? Gracias, Sergio Chile, por estar aquí. Mira, me siento casi como Brandon Sergio. No sé si ustedes vieron La Mosca cuando se iba transformando poco a poco hasta ser como una... Ya estoy en mi proceso de pupa, de metamorfosis, ya no sé si soy humano, si vuelo, si tengo alitas. No, de verdad ha sido medio delirante. Trabajo harto y es el momento donde mantengo cuerdo. Y el resto del tiempo ya mi imaginación ha escapado ya, y para mí esto es como el día de la marmota. El día que se repite una y otra vez. Para mí es un eterno domingo. Oye, gracias. Pero bueno, agradecido de estar aquí y poder verlos, aunque sea a través de una cámara. Sí, eso. Pataje. Y agradecemos me sumo a las palabras de Sergio. Agradecemos a Muriel Martín, a Sergio que nos acompañan una vez más. Ya al final de este programa nos van a dar unos tips. Sergio ya nos comentó uno re bueno y Muriel también nos tiene otro al final para enfrentar este confinamiento. Este es un programa que hemos hecho para acompañarlos a ustedes. Y tenemos un invitado, chiquillos, porque queremos hablar de también lo que está pasando en nuestro país. Se trata del diputado Giorgio Jackson, que ya está en la sala de reunión para entrar. Gracias, Giorgio, por concedernos esta entrevista para este show online que estamos haciendo, ¿Qué haremos hoy? ¿Cómo está, Giorgio? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, súper bien, estamos acá, bueno, confinados, como nos pueden ver, pues estamos apresados en nuestra... A distancia, sí, haciéndolo todo. Pero bueno, súper felices de poder hablar contigo porque hay harto tema en la actualidad. Y primero que todo quería preguntarte, ¿qué te parece el nivel de contagio que estamos viviendo? Ya hay más de 230.000 contagiados, 4.000 fallecidos, lamentablemente, más de 4.000 fallecidos. Y estamos viendo una realidad que incluso la presidenta del Colegio Médico lo comparaba con lo que ocurrió en Italia, en Europa. Es como que finalmente no aprendimos nada. ¿A qué le atribuyes tú esta responsabilidad? ¿Fue terquedad de parte del gobierno? ¿No nos organizamos bien? ¿Cuál es tu visión? Yo diría que desaprovechamos los 30 o más días que teníamos de, no sé si ventaja, pero al menos de entender algo del virus, de la pandemia, de lo que tuvieron los países que estaban en el hemisferio norte. En el hemisferio norte les tocó justo saliendo del invierno una pandemia desconocida, que venía recién algo sabiéndose a fines de enero, y los pilló pésimo, muy mal parados, y desde acá de Chile mirábamos con algo de susto, pero siempre todavía no teníamos ninguna información de que hubieran casos en Chile, etcétera, y ya a mediados del mes de marzo se empieza a poner complicado ya a nivel global, y yo creo que el gobierno apostó a una estrategia que en esta balanza que siempre buscan, valga la redundancia, balancear, como que se fueron por el lado más de que se mantuviera la actividad económica, la actividad productiva, y en ese sentido tratar de mitigar a mayor cantidad de efectos en la economía. Pero por otro lado eso al final terminó pegando como un látigo porque más tiempo hemos estado en situación de cuarentena de lo que quizás podríamos haber estado si, no sé, te pongo un ejemplo, hubiéramos estado en marzo 3 o 4 semanas en una cuarentena muy dura, quizás hoy día estaríamos viendo lo que pasa en otros países, que es la curva ya descendente o casi que no hay caso. Entonces es cierto que nadie tenía la bola de cristal en ese momento, pero hubo muchas advertencias de especialistas, de personas que se han dedicado a esto, y el gobierno al parecer quiso escoger sus evidencias que confirmaban un poco el sesgo inicial que querían, que era mantener la actividad económica. Oye, ¿ustedes como Revolución Democrática se restaron de la discusión del bono de emergencia? ¿No estaban agradados con el monto? ¿O finalmente qué fue lo que los motivó a salirse de ahí, de esa discusión? A ver, es que recordemos que esto en marzo nosotros presentamos
unas propuestas para la gente que quizás no cacha tan bien cómo funciona el trámite legislativo en Chile. Para aumentar cualquier tipo de gasto, tiene que proponerlo el gobierno. Nosotros los parlamentarios y parlamentarias podemos estar todos de acuerdo con aumentar un monto, pero si es que el gobierno no le pone la firma, no se puede hacer. Entonces lo que hicimos nosotros en marzo fue decirle al gobierno, por así decirlo, una solicitud formal, pero es una petición, como pedirle por favor que presente una renta básica de emergencia para que la gente pueda hacer cuarentena en la casa. Porque si no, como lo empezamos a ver, la gente de los sectores populares y los sectores medios no pueden hacer cuarentena, no tienen trabajo a distancia necesariamente y tienen que ir al trabajo en el metro, en la micro, y las vemos llenas. Entonces hay un problema sanitario ahí tremendo. Y el gobierno reaccionó con un bono COVID, que eran 50 lucas por carga. Después el gobierno, cuando se dio cuenta que eso era insuficiente, dijo, ok, vamos a dar 65.000 pesos, pero va a ir decreciendo en el tiempo y va a ser por persona, pero va a ser cada mes menos, porque la gente después tiene que ir empezando a salir a buscar trabajo. Nosotros le dijimos que eso era un absurdo, y de hecho le rechazamos el proyecto y el gobierno tuvo que poner un veto para que la cuestión se pudiera aprobar. Y lamentablemente le explotó en la cara la estrategia del gobierno, y ahí es donde, gracias al liderazgo igual del Colegio Médico, se armó como esta propuesta de economistas transversales que decían al gobierno, oye, todo lo que estáis diciendo en términos macroeconómicos de que no podemos gastar más, no es verdad, se puede gastar más. Y ahí es donde nosotros dijimos, ok, sumémonos a ese diálogo, pensando en que podíamos llegar a un buen puerto, y la verdad es que cuando se supo que Chile estaba informando el doble de muertes en la OMS de lo que estaba comunicando acá en sus reportes oficiales, en un reportaje de CIPER que salió, fue el momento donde nosotros le dijimos al ministerio, mire, ¿saben qué? Acá no hay confianza suficiente como para poder salir en una foto. Obviamente que vamos a votar cualquier proyecto que aumente estos montos, lo vamos a votar a favor, como lo hicimos, lo terminamos ahora recién, pero no queremos salir en la foto validando ni compartiendo responsabilidades con un gobierno que a esta altura ya se ha mostrado de una manera súper irresponsable lo que ha hecho. Oye, Giorgio, quiero dar paso a los chiquillos porque, bueno, hay varios temas que ha puesto en el tapete el asunto del COVID. Está el asunto de la precariedad laboral, está el asunto de la salud que va camino al colapso, hoy día lo advirtió la presidenta del Colegio Médico, que efectivamente vamos a ver días súper difíciles. Y hay una campaña activa a favor de las asesoras del hogar, que muchas de ellas están sin trabajo. También actores y artistas, productores que se han quedado sin trabajo por no gozar de un contrato. ¿Qué te parece eso? Bueno, quisiera dejar a los chicos que pudieran comentar al respecto. Giorgio, hola. Yo quiero, Hola. Dentro de la precariedad que habla Felipe, de la precariedad laboral que existe, quiero saber qué te parece que hayan generado esta ley hasta 5 años de cárcel a las personas infractoras de la cuarentena, cuando la cuarentena realmente es lujo de pocos, ¿no? Como el coronavirus tiene un impacto desigual en la población. ¿Qué pasa con la gente con situación de calle, o los inmigrantes indocumentados, o la gente que tiene que moverse en transporte público, o yo misma que soy actriz y trabajo en base a boletas y no un contrato definido? Es casi una pregunta retórica porque obviamente que opino que está pésimo, voté en contra. Es una medida que yo encuentro que lo que busca es tratar de tapar bajo la alfombra un problema que es evidente. Hoy día la movilidad en los sectores populares es de un 70% y en los sectores del barrio alto es entre un 30 y un 40%. Eso se está midiendo hoy día por la movilidad de tus celulares, ¿no? Lo miden por las antenas y dicen cuánta gente se está desplazando en las mañanas y logran inmediatamente identificar cuánto se está yendo la gente de sus casas, ¿no? Y la verdad es que en los sectores periféricos, en los sectores populares, esto es muchísimo más alto que en los sectores de barrios altos. Claro, y eso Perdón, y respetar esta cuarentena finalmente puede ser un riesgo mayor para estas familias que tienen una necesidad de sobrevivir. Sí, mira, en medicina yo aprendí hace un par de años por unos amigos que se dedican a los temas de salud pública que existe una idea que se llama, por así decirlo, las condicionantes de la salud. Hay un estudio respecto a cuáles son las probabilidades que tienen los distintos grupos de sufrir ciertas enfermedades, ya que no son para todos igual. Entonces, cuando se dice que el virus no discrimina, es cierto que si a 2 personas en una sala les ponen el virus, las 2 personas probablemente van a reaccionar igual, salvo que tengan algún sistema inmune extraño. Pero el problema es cuáles son las condiciones estructurales que tienen las personas para poder, por ejemplo, contagiarse con un virus. Y ahí el tema del hacinamiento es brutal. El tema de tener, como por ejemplo,
ingresos para poder quedarse en la casa, y todo lo que ustedes han comentado. Entonces hay condicionantes estructurales que van generando la mayor probabilidad o menor probabilidad de poder contagiarse, y una vez contagiado, después tener una atención oportuna y poder tener una recuperación respecto a las enfermedades derivadas del coronavirus. Entonces, lo que tú mencionas es clave, y para mí, al menos, es como de un cinismo o de un tratar de aparentar el que se trate de poner mano dura y que salga el ministro Espina diciendo aquí vamos a poner mano dura con el que no cumpla, porque obvio que a nadie le gusta que hayan un grupo de pasteles haciendo fiesta en esta época. Esa cuestión es un absurdo, y ojalá que esas personas les cursen las multas que hoy día ya existen, porque es un ridículo. Pero tratar de poner el énfasis en que la gente es la irresponsable, en vez de decir la gente no tiene las posibilidades hoy día de tener una cuarentena, a mí me parece que como sería una medida más comprensiva. Y lo más irresponsable de todo es que antes de que estuviera aprobado este nuevo ingreso familiar de emergencia, el gobierno apuró la promulgación de esta ley que pone sanciones penales al no respetar la cuarentena, lo que hace incluso más contradictorio esto, porque uno diría, ok, si es que entregamos una ayuda social, si es que la gente va a tener ahora ingresos mínimos, recién ahí uno podría decir, ok, ahora si la gente no lo cumple, entre comillas, pasaría a ser un poco más responsabilidad de la gente. Pero hasta el día de hoy, yo creo que no hay ninguna forma de echarle la culpa a las personas de no haber cumplido la cuarentena, sobre todo porque la mayoría de ellas, y lo muestran los mismos controles policiales, han sido por estar trabajando. Quería tomar un poco de eso, mira. Algunas cosas que he comentado con médicos me han llamado la atención y quiero saber tu opinión como diputado. Por ejemplo, se habla harto de la hibernación, el nombre retórico que quieran ponerle, pero he escuchado menos el debate respecto, por ejemplo, de dar más licencias médicas, especialmente a las personas que tengan uno o más síntomas de COVID, porque lo más probable es que de las enfermedades respiratorias que hay presentes ahora, si tú tienes síntomas, lo más probable es que sufras de COVID, entonces deberías ser aislado. Para tener la licencia médica te da la posibilidad de recibir un bono, o digamos un aporte de sueldo, claro, a partir de eso. Segundo, se está hablando menos del pre y el postnatal, digamos, aumentado, porque son personas que están más en riesgo. Y también tomándome un poco de esta idea, de que hasta qué punto muchos de los permisos son dados por empresarios y que no se está fiscalizando bien si es que este permiso realmente tiene las condiciones apropiadas para ser considerado de que pucha, vale la pena darlo o es trucho, entre comillas. Entonces, ¿cómo se está tomando en términos parlamentarios apoyar a la gente en términos de licencias médicas, en términos de pre y postnatal, en términos de ser más riguroso respecto a quién puede dar estos permisos colectivos, por ejemplo? A ver, respecto al tema del postnatal, ha sido igual tema de noticia los últimos días, porque se fue a una comisión mixta. ¿Qué quiere decir esto? Que la Cámara de Diputados, que aprobó un texto, no coincide con el rechazo de ese mismo texto en el Senado. En el Senado se declaró inadmisible, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? En el fondo lo trataron de argumentar, en vez de rechazarlo, lo que dijeron es, no, los parlamentarios no podemos no podemos presentar este tipo de proyectos. Y se levantó una polémica por eso. Recordar que esta obviamente es una iniciativa empujada principalmente con el liderazgo de las diputadas parlamentarias mujeres, que ellas han sido las que levantaron con fuerza este tema, y que esperemos que se resuelva para bien, porque al principio el gobierno dijo, no, esto es demasiada plata la que involucra, y llegaron de hecho a un plan mucho más acotado, mucho más focalizado para las mujeres que en verdad hoy día lo están necesitando y que en verdad no podrían estar en una cuarentena si no tienen esos ingresos, y el gobierno aún así dijo que no. Y fue una de las razones, una de las varias, por las cuales nosotros no seguimos participando en la mesa. Eran una de las materias que yo le planteé al gobierno como necesaria. Costaba en total cerca de $19 millones. A cualquiera de nosotros $19 millones es muchísima plata, pero para el presupuesto fiscal y para los $12.000 millones que se pretendían gastar, era la verdad muy poquito. Entonces sentíamos que ahí había una necesidad urgente, además una señal para tantas miles de mujeres, millones de mujeres que en verdad están dedicadas a las tareas de cuidado, y que en este caso tan explícitamente de cuidado como es el postnatal, merecen un apoyo por parte de todas y todos nosotros, que al final es la tarea reproductora por esencia, ¿no? El poder dar a luz, y en ese sentido yo lamento que el gobierno, más allá de los eslogans de
los niños primero, no hayan sido capaces de ponerse en esto. Y respecto a los permisos truchos, es cierto que ha pasado mucho y lo que se está tratando ahora de poner un poco más firme, porque hemos presionado también a la Inspección del Trabajo a que puedan hacer precisamente la inspección en los lugares de trabajo si tienen las condiciones sanitarias y si son parte de la cadena básica de producción. Porque uno lo que esperaba en teoría con una pandemia era, ok, se paraliza, se hiberna, o el término que queramos, toda la economía, salvo las cosas que se puedan hacer a distancia, y también salvo los que sean la cadena de abastecimiento, como se llama, que nos puedan llegar los alimentos. En el fondo, toda esa es una cadena que implica camiones, es una cadena que implica gente de última milla que te viene a dejar de repente la comida, distintas cosas, ¿ya? Y todas esas cosas al final se definieron de una manera un poco laxa. Entonces toda la gente intentó decir que era parte de la cadena de abastecimiento básico. Y eso produjo que al final hubiera una maquinaria mucho más grande produciendo de la que hubiese sido óptima en una pandemia. Queríamos llevarte a un plano más doméstico también. ¿Cómo lo estás diciendo tú? ¿Qué hay aprendido en esta cuarentena? ¿Qué serie te gusta? ¿Cómo estás llevando también el confinamiento? Porque no es fácil para nadie. ¿Partiste con los ejercicios de yoga o no? No, yo no. Mi pareja ha hecho mucho más ejercicio que yo. A mí me ha tocado salir un poco más porque he tenido que ir a Valpo, pero a ella le ha tocado mucho más duro porque ha estado acá. Ha estado, eso sí, por suerte, con trabajo también, con trabajo a distancia, pero nada, nos tratamos de distribuir la pega, adoptamos un gatito, un conejo, que le decimos de repente gato para molestarlo. ¿Te parece? Le decimos gato para hacerle bullying. Se parecen los bigotes. No, es que de repente para molestarnos le decimos, oye, ¿dónde está el gato? Pero en verdad es un conejo, pero para molestar. Pero sí, y la verdad es que, nada, lidiando un poco con eso, pero también mucho la cocina. La cocina es mi espacio, y es el espacio donde yo tengo que lavar los platos, tengo que cocinar, como mi parte de las tareas domésticas, así como, no sé, meter la ropa a la lavadora y colgarla. Y así nos vamos dividiendo. Mi pareja hace otras cosas, se dedica más a la pieza, ordena en general, y nos vamos tratando de distribuir las tareas, y ella se encarga también de las principales cosas del conejo. Oye, si pudiéramos resumir una respuesta en base a una pregunta bien simple, ¿por qué algunas personas todavía no se quedan en casa? ¿Cuál sería como tu respuesta en simple? Porque no pueden. Ya. Porque no pueden. Dentro de esa misma pregunta, Felipe, Giorgio, yo pregunto, dentro de este como acto, algunas personas quizás individualistas o egoístas, que algunas podrían quedarse y no lo realizan, no lo hacen, tiene que ver con el grado de desconfianza y respeto que hoy día le tienen a nuestros gobernantes, a nuestros líderes políticos, que de repente uno dice, bueno, perdí todo grado de respeto, de identificación, estas normas y estas restricciones tampoco las creo, ¿no? Como, ¿hasta dónde? Yo diría que eso pudo haber pasado en marzo, quizás algo en abril, pero a esta altura yo creo que la gente tiene un poco asimilado el riesgo que significa la muerte asociada al coronavirus, porque al principio, claro, cuando no había muerte, la gente decía, bueno, si es que me enfermo, no hay tanta probabilidad de que me pueda pasar algo en verdad, pero ahora ya se están conociendo cada vez, me imagino, de manera más transversal, el que haya una persona conocida, o al menos familiar de algún amigo o amiga, el que haya fallecido por COVID. Entonces, eso lo que va generando, me imagino, en todas las capas sociales y en algunas con más intensidad porque se da con más fuerza la problemática, es que la gente tenga ese temor. Y por lo mismo es tan contradictorio o tan, de alguna manera, violento el que la gente tenga que salir igual, a pesar de ese miedo, en el día a día. Entonces, además, si es que tenías una autoridad que te llama irresponsable por estar saliendo, cuando es la única forma que tenés de poder llevar el pan a tu casa, es una cuestión súper violenta que yo me imagino, y sin ningún color político de por medio, que la gente está como caldo cultivo para un estallido 2.0 en el que ya ningún partido ni nada, no, va a ser en contra de todo. Porque si es que te están como poniendo entre literalmente la espada y la pared, es una cuestión que en algún momento tiene que estallar por algún lado, y yo lamento que
el gobierno, a diferencia de otros gobiernos que también lo han pasado mal, que quizás también han cometido errores, pero que han sido un poco más comprensivos, de una, por así decirlo, una épica, una narrativa que permita decir estamos todos juntos en esta. A mí me parece que acá en Chile no se ha instalado eso, y que viene por las desconfianzas del 18 de octubre, sin duda, viene por desconfianza acumulada de hace 30 años, pero en estos últimos 3 meses el gobierno ha sido de lo menos empático, de lo menos abierto y transparente en información, y eso ha generado, me imagino, muchos más roces con la población, y eso tiene un látigo que va a pegarnos como en términos de la institucionalidad, a lo mismo del color político que sea ahí, yo creo que va a pegar súper fuerte. Sergio, tú tienes una consulta. Sí, cuando te escuchaba, me acordaba de unos filósofos y gallos aburridos, pero por ejemplo, Kant planteaba de que las cosas siempre tienen que ser las cosas correctas de hacer. En cambio, Bentham, que era un abogado inglés, decía que uno tiene que ser utilitarista, lo que salvara más vidas. Yo te planteo lo siguiente, Giorgio, si te puedo tutear. Dime, Claro. es cierto que puede haber un estallido porque está pasando en todas partes del mundo. Ya hay incendios en Michigan, en todas partes. Digamos que hay otro contexto, pero también habla un poco de lo que está pasando. No hay plata, no hay movimiento de la sociedad, particularmente en las ciudades. La pregunta es, ¿qué pasa si esto nos acompaña durante años? Me explico. Los últimos informes hablan de que, por ejemplo, en Suecia, un 7% de las personas han logrado inmunidad, de las que fueron infectadas. Es decir, esto quizás nos puede acompañar, a diferencia ahí del ministro París, que decía que podemos tener una especie de inmunidad de rebaño. Puede ser que no, porque los países que lo han intentado parece que no se inmuniza a la población. Entonces, ¿qué pasa si nosotros nos mantenemos durante 2 años más así? ¿En qué punto revienta la institucionalidad? Y si tú fueras gobierno, por ejemplo, ¿en qué minuto te tienes que topar con la pregunta de decir el bien común versus ni una vida en riesgo? Porque puede pasar un momento que tengamos que decidir de mover de nuevo esto que llamamos sociedad o quedarnos constantemente en nuestras casas. Porque al menos mi hipótesis, pasado lo que te estoy mencionando, es que quizás no vamos a conseguir una inmunidad y por ende podemos toparnos con esto el próximo invierno. ¿Cuánto tiempo puede resistir una sociedad de esa forma? ¿Cómo tiene que afrontar un gobierno? Si tú fueras gobierno, al final, ¿en qué minuto nos movemos o nos quedamos así indefinidamente? Si es que fuera en este contexto hipotético, por supuesto. Sí, es una súper buena pregunta porque no es, ya cada vez pasa a ser menos de ficción. O sea, si ya escribir sobre lo que ha pasado, si es que alguien lo hubiera leído en noviembre del año pasado, hubiese sido una ficción entretenida de leer, pero súper lejana. Lo que está pasando hoy día hay que proyectarlo precisamente en ese tipo de preguntas como a futuro. Escuché hace poco, de hecho ayer o antes de ayer, cuando fui acá a comprar algunas cosas a la esquina, escuché el podcast del Daily. El Daily del New York Times hay un podcast diario con Michael Barbaro, que siempre dice su nombre. Y entrevistaron a uno de los periodistas científicos que ha cubierto distintas pandemias y que dijo, bueno, ¿qué hemos aprendido del coronavirus? Y una de las cosas que conversaban es que existe una forma, y de hecho un académico había hecho el ejercicio, un economista, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para que la economía vuelva a funcionar bajo normas realmente estrictas de sanidad? Y lo que decía en Estados Unidos era que tenían que empezar a hacer como 30 millones de test al día. Ese era como el número que él había llegado de la gente que era realmente trabajo esencial y que habría que adaptar también sus lugares de trabajo, los horarios, ¿cachai? Para hacer turnos, etc. Pero él dijo, se puede hacer. Y costaría, no sé cuánto, no me acuerdo el número, pero X millones de dólares, pero aún así ese monto sería menor de todo el beneficio social que habría en términos de producción económica. Pero ahí hay un ejercicio teórico que empieza a ser interesante porque nos pone en la balanza vidas versus economía, sino que dice, la condición para la economía es que las vidas estén bien. Entonces, ¿cuánto nos costaría hacer que exista eso mientras no está la vacuna? Y ojo que cuando esté la vacuna, también vamos a tener un problema, por dos formas. Lo primero es porque va a haber una escasez de producción de vacunas en el mundo, ¿ya? Chile no tiene producción de vacunas. Chile no tiene hoy día un laboratorio en el cual, si es que sale la fórmula, Chile puede decir, ok, vamos a producir la vacuna. Y eso es un área estratégica que Chile abandonó hace tiempo y que deberíamos hoy día empezar a destinar los próximos 6 o 7 meses, no a producir la vacuna, no seamos tan ambiciosos. Si en Chile quizás es muy difícil que encontremos la vacuna, pero sí al menos un lugar donde podamos replicarla. Y la segunda barrera que nos vamos a enfrentar es que las vacunas tienen patentes.
las patentes son un mecanismo, en este caso asociado a la propiedad intelectual, en el que a partir de acuerdos económicos que hemos hecho con otros países, le decimos a los otros países, ok, si tú inventas una patente, o sea, un producto, una invención, yo te voy a respetar el monopolio de esos 20 años que tienes para explotarla, el titular de esa patente. Es decir, la gente puede explotar ese producto a un precio monopólico, aunque ese precio sea ridículamente caro, como pasa con los medicamentos para el cáncer, como pasa con los medicamentos para la hepatitis C, etcétera, para muchas enfermedades. Y eso lo que genera es que la gente no puede acceder. Pues, y en economía nos enseñan que los monopolios es una cantidad de gente mucho menor a la potencial gente que demanda un bien. Y eso es súper grave. Por lo tanto, hay que anticiparse también a que las patentes no sean una barrera para un tema tan importante de vida o muerte como es la posible vacuna del coronavirus. Y eso se hace también modificando o actuando políticamente. En ese sentido, existe lo que se llaman las licencias obligatorias, que es, en el fondo, decir, hay un problema de salud pública, entonces activamos de alguna manera este botón como donde uno rompe y dice tirar cuando hay emergencia, y puedes saltarte las patentes para poder producir las vacunas. ¿Ya? Y ahí volvemos al problema 1, no tenemos lugar para producir vacunas, y eso va a ser un problema. Oye, Giorgio, quisiera llevarte a un asunto, y sabemos que tu tiempo es agotado, y para no quitarte tanto tiempo. No, estoy entretenido. De hecho, ¿sí? ese último tema podría hablarles toda la noche, porque escribí un libro de ese mismo tema que se llama Copia o Muerte. Sí. Lo lanzamos justo el año pasado cuando empezó el estallido social, fue el momento del lanzamiento, el 17, perdón, lo íbamos a lanzar el 25 de octubre, tuvimos que cancelarlo, pero es un libro precisamente sobre el tema de las patentes. Se llama Copia o Muerte y está disponible en www.copiaomuerte.org. Lo pueden descargar gratuitamente. ¿Puedo hacer una pura pregunta? Pregunta que yo necesito hacer. Es que yo sigo la filosofía hacker. La filosofía hacker es de que sí, en el fondo el conocimiento debe ser libre. Exacto. Entonces, ¿qué opinas tú del tema de que en el mundo informático y en muchos mundos exista el tema de la propiedad? Porque yo considero que eso limita la capacidad de la humanidad para poder seguir avanzando. Porque hay personas que quieren apropiarse del conocimiento como algo de ellos. Y no puedo encontrar algo más aberrante que eso. Entonces, efectivamente, ¿qué opinas tú como tipos como Bill Gates, como personas que quieren, en el fondo, apropiarse y decir que todos tenemos que pagar una patente por algo? En el fondo es, bueno, yo tengo opinión como la que te acabo de decir, pero no sé, por lo que tú postulas, imagino que más o menos pensamos similar al respecto, digamos, que me parece que eso es algo que tenemos que ir variando como cultura, como sociedad, como economía también. Sí, sin duda. Te recomiendo que te voy a mandar el PDF, o lo podéis descargar. Buenísimo. El nombre es bien sugerente igual, Copia o Muerte, así que va más o menos en una línea parecida, pero claro, nos metemos en los recovecos de lo que significa la propiedad intelectual, pero no solo en ella, sino en cómo entendemos el conocimiento, así que te puede entretener. Buenísimo. Oye, yo te quería consultar respecto a dos cosas. Primero, ¿qué te parece lo que se ha hablado de Jaime Mañalich en relación a las cifras estas que se entregaron a la OMS, después se dan a conocer otras, después teníamos un lunes con 23 fallecidos, después el otro día eran 250? ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido un mal manejo? ¿Se ocultó información? ¿Cuál es tu opinión respecto a la gestión de Jaime Mañalich en ese sentido? No, tengo la peor evaluación de lo que fueron los meses de gestión en pandemia del gobierno de Sebastián Piñera, y en este caso la gestión de Jaime Mañalich, porque creo que fue terco, creo que fue orgulloso, y creo que esas dos cosas para un momento donde se necesitan los opuestos, es decir, humildad y capacidad de cambiar, es decir, flexibilidad y no mantenerse terco, yo creo que eso nos jugó una terrible pasada. O sea, alguien quizás no sé, yo no tengo idea, y me imagino que debe ser alguien súper competente en su trabajo, en la medicina, y probablemente para muchas cosas lo hace bien, pero por más seco o seca que seas, en un momento donde hay tanta incertidumbre, donde hay tantas variables, donde nadie tiene la respuesta, mi aproximación era apoyémonos en más gente, y por lo tanto abramos las responsabilidades también a las comunidades, entreguemos y empoderemos también a un círculo más grande, colegiado de actores y actrices, y de esa manera que hubiera una respuesta más como contundente en términos de Estado, ¿sí? Y creo que el gobierno no se abrió a eso y empezó a ocultar los datos desde el principio, y por lo tanto después todo lo hacían en función de no retractarse,
porque es como cuando, no sé, como la mentira, ¿cachai? Si Claro. mentí una vez, después tenéis que estar tapando la mentira por A mil lo lados. Breaking Bad. A lo Breaking Bad. Claro, hay propósito varias películas de eso. de tu parecido Walter Después White. vais teniendo que tapar mentiras, y yo creo que fue un poco eso. Entonces después era súper inverosímil las respuestas que daban. Hoy día ya cuando empiezan a decir que nunca hablaron de inmunidad de rebaño, o que nunca hablaron de que estábamos mejor preparados que Italia. Cuando están los registros de televisión, no sé si creen que pueden, con la sola palabra, borrar esos registros. Entonces, mi impresión es que la política hoy día, y esto no es solo para este caso, sino en general, hay que acostumbrarse que las personas que están en el poder, seamos nosotros diputados, o sea el presidente, el ministro, ministra, lo que sea, siempre va a haber gente afuera de esos espacios de poder que sabe más que nosotros. Y creo que esa humildad inicial es clave para entender que hay que abrir canales de participación que permitan escuchar y entender las mejores como escrutinios, ¿cachai? Que se colegien para poder actuar. Y creo que el gobierno no tuvo esa cuota de humildad que hubiese permitido, desde mi punto de vista, acelerar un freno, valga la redundancia, pero acelerar el freno en la curva. Muchas gracias, Giorgio, por tu tiempo. No sé si hay alguna pregunta, alguien más para finalizar, para que el conejo lo está vigilando, así que se tiene que... No, el conejo está dejando la cagada en este departamento. Ya El tiene conejo- hambre, ya tiene hambre. No, el conejo da vuelta a los maceteros porque le gustan las hojas. Entonces, como que cuando después de un rato no le he dado una lechuga, un apio o una zanahoria o algo, el weón se sube, bota los maceteros, se come las plantas. No, tiene la embarrada. Ya es una selva este departamento. Bueno, Mira, tuvimos que poner ahí las plantas ahí en el techo. ¿no? Arriba. Las tuvimos que poner ahí en la pared. bueno. Oye, Giorgio, muchas Una gracias escalera ahí. por tu tiempo, y no puedo evitar de preguntarte esto. ¿Qué te parece el actuar de Isquia? Dicen que tiene un tono conciliador con el nuevo ministro París. Mucho se critica que los políticos han estado como peleando, y como que ella ha tomado este rol como igual conciliador, manteniendo su postura, pero también diciendo, bueno, trabajemos todos juntos. ¿Te ha sido grata el aporte de ella? La admiro muchísimo. Me tocó conocerla un poquito antes, en el contexto justo post 18 de octubre, cuando la Universidad de Chile convocó, el rector junto con el Colegio Médico trataron de hacer una conversación con distintas actorías del mundo político, social, académico, etcétera, y inmediatamente se nota como el liderazgo que ejerce desde ese entonces, y después, imagínate, como en marzo, ser la primera que empieza a decir, oigan, se bajan las movilizaciones, en la mitad de un contexto como convulsionado. Y claro, en ese momento la derecha la aplaudía por el hecho de que dijera el tema de las movilizaciones, pero en verdad ejerció su liderazgo ahí, y ahora cuando está ejerciendo liderazgo criticando al gobierno, la misma derecha es la que la repele. Pero ella se ha mantenido ejerciendo un rol de liderazgo como por el bien del país. A mí me gusta mucho su liderazgo, y qué bueno que hoy día que se necesitan sociedades gremiales, en este caso del ámbito de la medicina, del trabajo de la salud, esté encabezado por una persona tan fuerte y tan capaz como Isquia. Bacán. Muchas gracias, Giorgio. Ya pues, Gracias por tu Bien. tiempo en ¿Qué haremos hoy? Te pasaste. ya pues, nos vemos. Bien. Chao, Muchas Miguel, gracias, Sergio. Giorgio. Gracias. Chao, Gracias. Ya, muchas gracias, Giorgio. Se acaba de retirar Giorgio Jackson, se fue de la sala de Zoom, por suerte lo hizo bien. No se demoró nada en salir de Zoom, porque no es fácil salir de la sala de reunión. Oye, bueno, estuvo buena la conversa con Giorgio, y queremos escucharlo a ustedes con tips finales para los usuarios que ven este programa en relación a cómo seguir enfrentando este encierro que no ha sido fácil para nadie. ¿Quién quisiera partir? Yo voy a dar un tips que creo que es muy, muy importante para hoy día mantenernos bien y mantener bien nuestra inmunidad, que es la leche dorada. Yo no sé si la han escuchado. ¿Ustedes la han escuchado? Jamás. Ninguno de los dos la ha escuchado. Nunca. Bueno, la leche dorada proviene de la India, de la medicina Ayurveda, y Ayurveda significa la ciencia de la vida. Entonces unifica el cuerpo, la mente y el alma, ¿ya? El espíritu. Y esta leche dorada se hace con leche vegetal, la que ustedes quieran, y nuestro principal componente es la cúrcuma. Y la cúrcuma tiene un poder antiinflamatorio y es un fuerte ingrediente para mantener la inmunidad fuerte. Es como una bomba de inmunidad. Así que, y esta cúrcuma se activa con pimienta. Entonces la leche dorada es pimienta,
con cúrcuma, que activa, la pimienta activa todas las propiedades de la cúrcuma, leche vegetal de la que ustedes quieran, y miel. A eso le pueden echar jengibre y canela, si quieren, por sabor, y además que también es antiinflamatorio y antioxidante el jengibre, así que también funciona como una bomba mayor. Ese es mi tips de inmunidad para que cuiden sus cuerpos y se mantengan fuertes. Sí, mira, dos cositas. Lo que más se está deteriorando ahora es los niveles de ansiedad que aumentan y la concentración que disminuye. Normalmente estas cosas van como así. Entonces, una sugerencia para la ansiedad, aprender a respirar. Hay dos aplicaciones. Yo no tengo muchas técnicas del oriente, estoy medio ñurdo en eso. Entonces, mejor, digamos, de verdad yo debería practicar en mi mundo interior, es necesario, urgente de hecho. Pero dos cosas que pueden ayudarle a respirar, una aplicación de Android que se llama Breathe, si lo pronuncio bien, que es una aplicación simple que te dice cuándo tomar aire y cuándo botar. Y eso ayuda a esta respiración controlada, ayuda a mejorar el modo en que el corazón y el pulmón trabajan para poder mejorar la función autónoma asociada a un estado de relajo. Tiene una cuestión científica un poco más enredada, pero más o menos va por ese lado. Hay otra aplicación muy buena en iPhone que se llama Belly Bio, que es más interesante, lo inventó un doctor coreano, pero no norcoreano, no hay bomba atómica acá, tranquilos. Se llama Belly Bio y te lo pones en la guatita y te dice cuántas veces tú estás respirando, porque el acelerómetro, que es el sensor de movimiento del celular, se transforma en un contador de tus respiraciones. Gracias, chiquillos, por su tiempo. Chao, chao. Gracias. Nos Gracias. vemos. Chao, que estén bien.